Einen guten Tag, guten Morgen, guten Meine Damen und Herren, willkommen zu Alpargatas und Libros. Alpargatas und Libros mit Alpargatas und Bücher. Und Bücher mit Julian Fava, der Philosopher, aquí presente. Mit der Kanzler. Ja. Erik Calcaño. Erik von Malman, ja. Malman, natürlich. Ich bin ein Berliner. Ja, sí, natürlich. pero acá estamos en Alpargatas y Libros porque ya decidimos pasar al alemán, porque tienen que aprender alemán, si no, no van a aprender filosofía y no podemos andar ahí combatiendo a los libertarios sin tirarles algo de filosofía alemana a la cabeza, lo cual los va a llenar de saber. Porque son estúpidos o malvados. Quizás trataremos de develar. Trataremos de develar esa incógnita, adentrándonos en la existencia corta pero intensa de un amigo llamado Dietrich Bonhoeffer, que para solaz y esparcimiento del señor Fava, que como sabemos es el agente de caos aquí presente en Argentina, el residente de caos. Bonhoeffer. Bonhoeffer, ¿qué quiere decir? Pero proviene del Althochdeutsch, designa el alto alemán. El antiguo alto alemán, que estudiaba Borges. La cara de alemán que tiene. Bonhoeffer quiere decir algo así como el que cultiva habas. O el que cultiva porotos. Fava quiere decir haba, ¿usted sabe? Sí, fava. Quiere decir haba. De ahí viene la fabada, entre otras cosas. Fabada. Por ejemplo. Así que algo me vincula. Tengo un secreto vínculo con este señor cuya familia poroteaba. Allí estaba con los 3 mesas escrutadas en Cochea. Uy, se viene. Llegan los votos de la matanza. ¿No? Así que el domingo no se olviden de ir a votar. Boleta única y marcar donde corresponde, ¿no? Die Boletten mit celeste und blanco. Claro, la boleta del color de la patria. La boleta de la patria, fuerte al medio. Fuerte al medio. Camperón. Hay que asegurarlo. Sé que usted quería votar algún narcotraficante, algún pedófilo, algún evasor, algún tipo con offshore, pero no. Claro. En Fuerza Patria. Alguna candidata que no tiene domicilio donde es candidata, por ejemplo, ¿no? O ese partido que tiene diputadas como Santillán que logra cometer horrores de ortografía cuando habla. Una cosa magnífica. Otra vez, usted no ve Alpargatas y Libros, usted anda por la vida así, sin saber que somos lo que hacen con lo que hacen de uno, y ¡paf! Empieza a meter H's donde no corresponde mientras habla. Y nos pueden seguir en dónde. ¿Dónde nos pueden en seguir? Eva Justicia Social. Nos pueden seguir en Eva Justicia Social. En Alpargatas y Libros. En Instagram. Estoy muy paranoico. Quiero que me sigan. Yo creo que me sigan y que nos voten. Bueno, sí. Que nos pueden seguir en Instagram. En TikTok. En Instagram. En Facebook. En Twitter. En Tinder también. No sé si hay, pero no importa. Sí, está Martín Heidegger. No, está Heidegger, ¿no? Heidegger y Sartre juntito. Está Heidegger. Y en todos los lugares. En Eva en Vivo, Eva Justicia Social. Dan la campanita en YouTube. Eso, campanita. Queda subido ahí donde están todos nuestros programas. Dar campanita. Ver todas las veces que quieran. Eso, no solo los sábados a la noche, que además hay Veda. Veda el Venerable. Volvamos entonces a nuestro amigo Dietrich, el porotero. Bonhoeffer. Y que nació el día de su cumpleaños. El día de cumpleaños de Bonhoeffer, justo nació él. Ahí en 1903 más o menos, venía de una buena familia acomodada, alemana, de esas cultas. El chabón ya a los 8 años tocaba el piano. Qué lindo. Todavía más le destinaban una carrera musical. Sí, claro. ¿No? Su madre era pianista, tengo entendido, ¿no? Su madre era la madre de Dietrich. De Dietrich, ¿no? Que, como usted bien dice, Eric, nace en el seno de una familia de la aristocracia, una familia o de la gran burguesía, mejor dicho, que hacia mediados de la primera década del siglo XX se muda a Berlín. Y Berlín se instalan en la parte coqueta de Berlín. ¿Qué Charlottenburg es eso? Charlottenburg, exactamente, esos barrios coquetos. Esos barrios donde pensemos que en esos años también había un jovencísimo Walter Benjamin en ese barrio también, en el seno de otra familia, de la buen burguesía. Y como usted bien dice, ¿no? El padre del amigo Dietrich Bonhoeffer era pastor, no era teólogo. ¿Tenemos foto del pastor alemán? No, y luego llegaría. ¿Cómo tenemos foto del pastor alemán? Desde muy joven, el querido amigo, ¿no? Dietrich Bonhoeffer va a abrazar a su novia. Sí, pero en el caso a su amigo cuando al Schalke 04 metió un gol. En el caso del amigo von Dietrich, la fe.
¿no? Y uno de los hermanos, nació en una familia que eran unos cuantos hermanos, tenía muchos. 16 habitaciones la casa, imagínense, 16 habitaciones. Qué lindo lugar para jugar a la escondida. Lindo lugar para jugar a la escondida. No te aburrías nunca. O el médico con las primas. O hacerte, imagino cuando tocaban el timbre debían tener empleados, porque imagínate, te tenían que gritar como a mí en la Julián, que tocaron el timbre, anda a atender. No, claro. Y uno de los hermanos le pregunta, él era muy joven, tenía 12 años, y le dice, ¿por qué querés estudiar algo tan aburrido? Porque él dice, voy a abrazar la fe, pero quiero estudiar teología. Pero además le dice, ¿para qué vas a estudiar? Alemán es bastante difícil. ¿Para qué querés estudiar teología? Y el jovencísimo, preadolescente Dietrich Bonhoeffer respondió, porque quiero conocer a Dios. Solamente un alemán se le ocurre. Ahí está. ¿No? Pastor luterano, teólogo y pensador alemán. ¿No? Entonces, ya desde muy jovencito primero va a ingresar al Gymnasium, como buen joven, de que va a seguir una carrera vinculada a las humanidades, y a los 17 años va a comenzar sus estudios de teología. Primero en la Universidad de Tübingen, y 2 años después va a continuar en la Humboldt-Universität de Berlín. ¿Esa era copada? Esa era copada, sí. Era lindas chicas. Van a estar del lado de la Freie después, pero bueno, era copada porque van a quedar del lado donde van a estudiar después. Años después van a estudiar a Hegel, ya estudiaban a Hegel, a Marx y esas cosas. Bueno, y a los 21 años, se va a doctorar. 21 años nada más. 21 años nada más y era doctor el pibe. Doctor en teología. Doctor en teología, con la distinción summa cum laude. ¿No? Se dijo de su tesis Sanctorum Communio, el teórico Karl Barth dirá que su tesis era un milagro teológico. Es decir, estaba destinado... ¿Pero por qué? ¿Por qué era un milagro teológico? ¿Porque transformaba el plomo en oro? No, por sus desarrollos profundos en cuanto a teología. Él va a escribir sobre la predestinación, sobre las grandes cuestiones que de algún modo van a separar a la iglesia católica de la iglesia protestante. Eso es algo que yo no entendí muy bien. La predestinación, la gracia, el libre albedrío. Cuando nace ya sabe si va al cielo o al infierno. Exactamente. Si cuando nacemos ya estamos predestinados, si nos va bien, estamos asistidos por la gracia, o por el contrario... El sentido humor. No, por el contrario, a cada momento nosotros vamos eligiendo, porque el libre albedrío es lo que pesa más que la predestinación y que la gracia. Pero eso que en la versión luterana. En la versión luterana, claro. La versión luterana... Pero el protestantismo europeo. El protestantismo europeo, claro. San Agustín, del lado no luterano, siglos antes de que aparecieran todos estos muchachos, va a defender el libre albedrío. Está bien, pero eso es que, digamos, el catolicismo es uno es lo que hace. Exactamente, en el catolicismo pesa el que las hace las paga, digamos. Ese es el de Bombita Rodríguez. Perdón. Ese es el de Bombita. Esa es una filosofía muy interesante. Es una filosofía muy interesante. Que ya hablaremos. De esa filosofía muy interesante. Muy interesante. Ahí está. Dice la ministra. El que las hace las paga. Y para el narco, ni justicia. Bala o narco. Bala como hacen las ovejas. Dijo. Pero dígame, pero volvemos aquí. Esta cuestión de Dietrich, que esta predestinación, pero entonces uno puede influenciar su predestinación o no. Y en el caso de... O hay que cumplir casilleros. Borges decía, el destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. No te rindas, el gasto lo es oscura. La firme trama de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro podrán ver un vestigio, una hendidura. Así es. Y volviendo al amigo Dietrich, ¿no? que se mete en esta cuestión de teología y Dios. En esta cuestión de teología y Dios. Y en 1930 va a comenzar quizás su camino más en la década del 30. En el año 1930 en particular presenta su tesis de habilitación, que eso en Alemania es un requisito para dar clases en la universidad. Que encima tenés que doctorarte primero y después hacer otra tesis para empezar a dar clases en la universidad. ¿Cómo tienen tiempo para hacer tantas guerras? Y bueno. Era eso, va a ser una tesis, digamos. Claro. Y en ese año, en el año 1931 en particular, él viaja a los Estados Unidos. Harlem. ¿No? Y a Harlem, ahí está. Y a la iglesia negros. ¿Qué descubre? Algo... Can't you see those niggers are here? ¡Qué horror! ¡Qué desastre! ¿Qué descubre ahí, no? Cuando va a la pobreza, la marginalidad. Claro. Algo que estaba desordenado. ¿Dónde estaba Dios ahí? Claro.
¿Dónde estaba Dios? Cuando te fuiste, decía Discepol, ¿no? No estaba, Dios no estaba en Dios no está en el Harlem de hoy. Claro. Ahí descubrió que no estaba en esos cenáculos intelectuales, en esos lugares, en esas vicarías. Pasó de las masas finas a las masas secas. Pasó a la masa fina a la masa gruesa, ¿no? Ahí, ¿no? Y ahí encontró, ¿no? Estamos hablando de una persona que en 1930 tiene 24 años, Estamos hablando de un pibe, ¿no? Y en 1925, un 11 de noviembre, es ordenado pastor luterano, ¿no? Es decir, ya había viajado a los Estados Unidos, había descubierto allí en el Harlem, como usted bien dice, Erika, había descubierto una iglesia Abisinia se llamaba la iglesia. Abisinia, claro. ¿No? Pero además había hecho contactos con otros colegas de color negro. Negro, claro. Y le habían mostrado lo que era la pobreza, lo que era la marginalidad. Hay un poco de camino de Damasco en todo esto, que es cuando Pablo, que era un centurión romano, se encuentra con un ángel, una escalera, y le dice, si te gusta el Damasco, bancate la pelusa, y ahí pelean. Totalmente. Y entonces encuentra su camino a Damasco, y ahí se vuelve cristiano. Exactamente. El amigo Pablo. Y yo creo que esta experiencia de nuestro amigo Porotero Bonhoeffer, Poroto Bonhoeffer, pobre, le quedó Poroto Bonhoeffer. Para el Poroto cubero y el Poroto Bonhoeffer. Poroto Bonhoeffer. Él ve esa realidad social y cómo interpretar entonces a Dios en todo eso. ¿Cuál es la versión que él va a llevar adelante del testimonio de Dios en la tierra? Y eso es insoslayable. A mí me parece que a partir de ahí, él tiene una frase después que es muy linda, que es que él dice hay que ejercer la Biblia incluso contra nosotros. Impresionante. Es decir, es una cuestión muy fuerte que nos retrotrae a ese pensador que es tan importante que es Kuhn, que sé que es un amigo suyo, que es que no puede haber Dios si no es con el otro. Totalmente. Con el otro sufriente sería. Exacto, con el otro sufriente. Y además, volviendo a Cuya, eso es muy interesante porque encuentra el rostro del otro, sufriente, encuentra la prédica del Evangelio, la encuentra en América, la encuentra en un borde, no la encuentra en el centro, que es Europa. Exactamente. La encuentra en el borde, en la periferia. Una vez va a la periferia de Nueva York, a la periferia, Harlem, el barrio de Harlem. En 1930 lo que debía hacer, caminar por Harlem después de las 7 de la tarde, gordito blanco, formado de la gran burguesía alemana, ¿no? Destinado a estar allí en los grandes cenáculos teológicos, filosóficos. Y allí él también tiene una frase que él escribe, como vamos a ver después, que él escribe durante los años de encierro, cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir y morir. Sí, algo, ¿no? Es que a partir de ahí, estamos hablando de los años 30, el ascenso del fascismo en Alemania, ya hacía 8 años que Mussolini había asaltado el poder en Italia, y acá también a Poroto Bonhoeffer yo le quiero rescatar esa cuestión de que el tipo no se morfó ninguna. El tipo vio el ascenso de Hitler y dijo a hay que ponerle palos en la rueda del principio, no hay que darle tiempo, el Reichstag va a impedir que haga locuras. Pero él es así, es su temperamento. No va a hacer lo que dijo. Hola, mis queridos amigos. No lo invoquemos. No lo invoquemos. Pero, y ahí articula su visión teológica, su compromiso social y esta cuestión del compromiso político que va a ocupar cada vez más tiempo, más espacio en su vida y modificar, creo, su visión teológica, porque él piensa que hay que ser libre, pero hay que ser libre para el otro. Él no imagina una libertad individual. No estamos predestinados. No estamos, en todo caso no estamos predestinados a estar solos. Exacto, totalmente. ¿No? Y en esa cuestión, en esa construcción que él hace a través de la práctica, porque con el ascenso del nazismo, Poroto Bonhoeffer se va a dedicar a juntarse con otros curas, con otros pastores alemanes, no para hacer una jauría, sino para hacer una especie de iglesia confesante. Esa iglesia confesante era un núcleo de resistencia desde la iglesia protestante contra el nazismo. Él decía, no se puede ser cristiano y nazi. Exacto. Mientras que la iglesia, tanto la iglesia luterana como la iglesia católica en la Alemania nazi, serán cómplices del nazismo. Sus jerarquías serán cómplices del nazismo. Y él se enfrenta, como bien
dice usted, Eric. Y él es la resistencia. Es la resistencia. Él comienza allí a resistir. Y es encarcelado, ¿no? Con el ascenso de Hitler en el 33, sí. Él es encarcelado, recordemos que es muy joven, ¿no? Él había nacido en 1906, así que sí. Es una persona muy joven, ¿no? Y a partir de allí comienza a escribir, ¿no? Ya venía obviamente escribiendo y reflexionando, y escribe en la cárcel, escribe en el encierro. Usted me decía fuera de cámara, claro, que se parecía a Gramsci. Claro, pero Gramsci escribe en italiano. Exacto. Bueno. No se lo quiero decir enseguida, no me joda con eso. Y él escribirá: ante la injusticia, la Iglesia no debe solo asistir a las víctimas, sino también detener al agresor. Sí, hay una cuestión de acción política. De acción política, ¿no? De, como bien usted decía, de denuncia, de organización y de oponer el cristianismo al nazismo, ¿no? Esa resistencia que él la estructura a través de la profundización de su credo. Totalmente. No es que traiciona su credo, sino que lo lleva hasta las últimas consecuencias. Totalmente, absolutamente. Una lástima que sea protestante, porque si fuera católico ya lo hubiéramos canonizado, este muchacho. Desde luego. San Poroto Bonhoeffer. Claro. El tipo que frente a todas las adversidades igual no se va a mover de la posición que es: hay que destruir a este tipo. El que se hace pasar por el salvador, el que se cree Dios, va a terminar perjudicando a todos. Escribió también Poroto, con lo cual nos remite a más de un personaje del presente, de un personaje del presente, y que él en su resistencia, en todos los seminarios que hacía, sostenía que nada podía destruir al individuo o a la sociedad, claro. Y que había que estar en contra de eso. Exacto. Que ese era el compromiso de Cristo, claro. Y que incluso si uno se pasaba un poquito y pecaba, bueno. Después de todo era la resistencia. Pero había una contradicción fundamental. Había una contradicción estructurante que era el fascismo. Bueno, frente al fascismo. Ese era el enemigo. Su contradicción era: ¿qué hago? Claro. Después de que me abofetearon las dos mejillas, claro. ¿Qué hago? Exacto. ¿Me quedo tranquilo? Claro. No. Pienso en esos años también, aquí en este programa hemos hablado de Sartre. Bueno. ¿No? También alguien que organizó desde las palabras, y desde la escritura también se plantó frente al fascismo. Eso es cierto, pero... Y desde otra postura absolutamente y radicalmente opuesta a la Sí, si un radical puede oponerse a algo, sí. Sí, por acá comprende la palabra, si me permiten. Pero volviendo al amigo Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Podemos detenernos, Eric, si le parece a usted, en un punto, en uno de las grandes herencias que nos deja. A ver. Que es una reflexión en torno a el mal. Es una época en la que hablamos del mal, es una época en la que hay odio, hay violencia, han regresado proyectos de exterminio, desde luego, hay genocidios hoy en el mundo. ¿Sí? Hoy, en el 2025, y hay proyectos políticos, no digo nada, ¿no? Digamos, que el libertario, por ejemplo. Otro, el libertario, ¿no? El que vota peronismo es un enfermo mental, ¿no? A los gays hay que exterminarlos. Acción T4 se llamaba la política de Hitler para exterminar a todas las personas distintas, a los discapacitados, y los que le parecían raros, y argumentaban que eso iba a traer ahorros. Exacto. Terrible, pero es tremendo. Los afiches nazis dicen: esta persona no sobrevivirá y nos sale 60.000 marcos. Exactamente, en el Museo de la Solución Final, que es una casona donde estuvieron todo junto al Wannsee, la conferencia del Wannsee. La conferencia del Wannsee, ahí se decide lo que será la solución final. Ahí estaban Eichmann, toda la jerarquía del Reich menos Hitler. Lindo lugar para poner un rompeportón, ¿no? Sí. Efectivamente. Y allí hoy en día está convertido en museo. Y uno de los afiches, cuando el nazismo asciende y comienza ese proceso de eugenesia, ¿no? Tan de supremacista, etcétera, decían: si usted es alemán y se cruza con un sudamericano, puede salir mal la raza, eso le va a costar enfermedades al Reich, y si usted se enferma le va a salir tantos miles de marcos, y si usted además así textual era, ¿no? Se cruza con, ¿no?, un gitano. Si no es cruzarse por la calle, era cruzarse. Era un lenguaje biologicista, racista, ¿no? Porque frente a la falta de evidencia empírica de las cosas que dicen, tienen que apelar a esto, que son una forma de la fe o de la estupidez. Absolutamente. Y a ese punto quería llegar, ¿no? Esa pregunta se la formula Bonhoeffer y él se pregunta, ¿no? ¿Qué se pregunta Bonhoeffer? ¿Cuál es el verdadero peligro político? ¿El malvado que lo es? ¿O el malvado y hay uno que es peor? El estúpido funcional al mal. No. El tonto obediente, el indiferente, el que repite consignas, ¿no? Cuca tira piedra. Todo marcha acorde al plan. No, todo marcha acorde al plan.
el que vota al peronismo tiene una enfermedad mental, es decir, es un enfermo mental, lo tenemos que correr, ¿no? Es decir, la salud es un gasto, y si es un gasto, no podemos llegar al equilibrio fiscal. Entonces, desfinanciemos el Garrahan, ¿para qué? Que se mueran los pibes, no importa, si tienen enfermedades. Que se mueran los que se tienen que morir, decía Macri. No, pero justamente la naturaleza del mal. El mal puede ser combatido porque se presenta como tal. Claro. Puede ser identificado y combatido. Tiene otro uniforme, tiene otra bandera, vienen por nosotros, listo. Viva la patria, uno lo identifica. A la carga barracas. En cambio, la estupidez. ¿Qué hace uno con la estupidez? La estupidez es una falta de reflexión y de conciencia que afecta incluso a personas inteligentes. Claro. Victoria Ocampo, por ejemplo. Sí, volviendo a lo que decía Horacio González, el gorilismo es algo que impide pensar en base a un prejuicio mental. Absolutamente. Entonces, acá no es una cuestión de... Perdón, y ahí está buenísimo eso, porque es algo así como una forma de atrofiar los sentidos, la estupidez, ¿no? De aislar el aparato perceptivo, digamos. La redacción de Sur estaba a metros de la Plaza de Mayo. ¿No escucharon las bombas el 16 de junio del 55? ¿No escucharon las bombas? O las festejaron. O las festejaron, que es aún peor. O las festejaron. Le dijeron que bien, se viene a la libertad. Siempre a la libertad, ¿eh? Siempre a la libertad. Mucho peor. Entonces, nosotros podemos combatir a la maldad con protestas, con la resistencia, que es también el gran tema de la emisión de hoy. Pero en cambio, la estupidez no responde a razones. Dice, ¡ay, se afanaron el oro del Banco Central! No, flaco, se lo está llevando Caputo. No sé. Se fumaron un PBI. ¿Dónde está? Se lo escondió. Cristina escondió 2 PBI en Arsat. Patagonia, está en la Patagonia. O en Arsat. Ahora, ¿de qué cajero automático va Cristina a sacar esa plata? Un PBI lo mandaron con un satélite y el otro lo enterraron. Bueno, ¿viste? Y si no se encuentra, es porque está bien escondido. Está muy bien escondido. Lógico, ahí está la lógica absoluta. Muy bien escondido. Es decir, negación, ignorancia, disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Es decir, yo creo todo lo que quiero creer. Y todo lo que vaya en contra estará mal. ¿Por qué Cristina es culpable? Porque la hemos juzgado, no porque haga pruebas. No. ¿Por qué en el medioevo mataban mujeres? Porque son brujas. ¿Y por qué son brujas? Porque las quemamos. Exacto. Entonces, hay ahí una constitución del logos, o mejor dicho, de la ausencia de logos. Totalmente. De la ausencia de lógica, de razón, de espíritu crítico, que es criminal, y ese es el estúpido. Absolutamente. Ese es el estúpido, por eso los estúpidos son tan difíciles de vencer. El mal puede aislarse, puede combatirse usted, y la estupidez es mucho más peligrosa, por lo que está diciendo Erika Alcaño, porque se multiplica socialmente. La estupidez se multiplica. Casi uno puede decir que la estupidez tiene una suerte de contagio afectivo, rápido, ¿no? Y hoy pensemos... ¿Cómo se multiplica la estupidez? Humberto Eco hablaba de las redes sociales hace mucho tiempo, ¿no? Y de internet. Y decía Humberto Eco hace muchísimos años, ¿no? Humberto. Terminarán siendo el lugar donde cualquier idiota dirá cualquier estupidez y creerá que tiene razón, porque otros idiotas le darán la razón. Y un idiota se podrá poner a discutirle a un ministro de Economía con títulos, a una presidenta de la Nación, a un filósofo, a una presidenta de la Nación electa con el 55% de los votos, Chorra, o a un médico, ¿no? Y aparecerá un influencer, ¿no? En esta época, ¿no? ¿Qué nos pasó? Antes había filósofos, después intelectuales, después marketineros, ahora influencer. Está todo muy mal, la estupidez avanza y es irresistible. Pero fíjese que para desestupidizarse no es tan grave. Hasta Arturo Jaureche, con el manual de Sonceras, decía, yo no soy un vivo. Yo soy un tipo que se desonsó. Sí, yo creía también en el Imperio Británico y la dependencia y que todo bien, pero me di cuenta que no era así. Entonces yo no es que sea muy inteligente, pero me di cuenta de las cosas y ahí viene el manual de Sonceras Argentinas, que es un perfecto compendio de estupideces. Totalmente, ¿no? Porque es insidiosa la estupidez, se propaga. La estupidez es un instrumento de poder. Totalmente. La estupidez es un instrumento de poder. Totalmente. Y el peronismo que hizo como 15, 17, 20 universidades. No, te quieren bruto. Son cajas, te quieren bruto. Es la caja del peronismo. Van por la caja. Van por la caja. Entonces podemos decir que la estupidez organizada es el instrumento de la barbarie. Totalmente. Estos tipos. Pero la barbarie está profundamente organizada. Está muy organizada. La civilización es eso que es espontáneo, que es la vuelta del balón. Exacto. Que es que vamos a buscar ahí lo que nos falta. Exacto. Una cautiva, un crucifijo. Exacto, exactamente. Es un reparto, una distribución del ingreso un poco sui generis. Pero volviendo a Poroto,
Bonhoeffer, yo quería subrayar también que en su conducta personal el tipo tomó riesgos físicos. Claro. Porque él va a Estados Unidos, vuelve cuando Hitler ya gobierna a partir del 33, todo vuelve y los amigos yanquis le dicen, che, mirá, quédate. No vas a volver. Claro. Y él dice, no, yo tengo que ser parte del sufrimiento del pueblo. Claro. Porque si yo no soy parte del sufrimiento del pueblo, si no estoy en esas contradicciones, si no actúo, entonces yo no voy a poder ser yo. El yo y la comunidad y el proyecto y el riesgo puestos ahí. Tenía un primo, Bonhoeffer, que estaba en la Abwehr. Y la Abwehr era el servicio secreto alemán. Claro. Pero en ese círculo de espías había unos tipos también que se le querían dar a Adolf. Y tenían unos cuantos enemigos. Entonces lo contratan a Bonhoeffer para que teóricamente, gracias a sus conexiones europeas, pase información a Alemania, cuando en realidad lo que era es que les pasaba información a los aliados. A los aliados, claro. Era un doble agente. 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 Y como le suele pasar a los dobles agentes, lo descubren. Y ahí es cuando lo encarcelan y lo ejecutan en el 45. En el 45, el 9 de abril, horas antes de que Hitler, él es en un campo de concentración en Flensburger, creo, y un par de horas antes de que Hitler se quitara la vida, se suicidara. No, porque Hitler se suicida el 30. ¿El 30 de abril? Sí. Entonces el 30. Entonces, bueno, pero de abril. Del 45. Entonces, bueno, se suicida un mes antes que liberan el campo. Claro. Porque es el 9 de abril, eso tengo la fecha, así que se suicida, lo fusilan. Lo fusilan, lo cuelgan desnudo. Claro. Porque además había una cierta fruición en hacer sufrir a los condenados a muerte. Y este es el recorrido de Bonhoeffer que queríamos compartir con ustedes hoy. Es la glorificación de la resistencia, de una resistencia que puede ser totalmente individual en la conciencia, en una conciencia iluminada por Dios, por el mejor Dios, como Bonhoeffer, pero que no puede existir fuera de la comunidad. ¿Y a qué argentino nos hace acordar? Y nos hace acordar al querido, ¿no? Al querido padre Mujica. Y era Mujica Echagüe, no sé, vivía en el Palacio de los Patos, querido, ahí en Ugarteche y la Fina. Ahí en la Ugarteche. Ugarteche y... Ay, ¿qué me está haciendo decir? Ugarteche y Las Heras. Y Servín. Sí, hay una... Sí. Pasaba el Arroyo Maldonado por ahí. No me digas. Otra hora, pasaba el otro. Bueno, la cosa es que Carlos Mujica viene de una familia también muy gorila. Que había celebrado el golpe en 55. Que celebró. Entre otras cosas. Y que como Bonhoeffer, Mujica, asumiendo su rol pastoral, se encuentra con la pobreza, se encuentra con la marginalidad y ve que esos negros son peronistas. ¿No se estaría equivocando de evangelio? Claro. Entonces, qué grandeza la de Mujica Echagüe, que salía del Colegio Nacional y Tutelefioque. Estaba destinado a ocupar su lugar en el pueblo. De lugares de poder dentro del orden eclesiástico, etc. Totalmente, estaba destinado al purpurado, se podría decir. Claro. Pero no. Al obispado, a ese tipo de lugares, pero no, también predicó con su vida, y tiene un maravilloso libro, ¿no? Del peronismo al cristianismo, del cristianismo al peronismo, un maravilloso libro. Yo leí hace muchísimos años. Y hay una impronta, yo lo recuerdo ahora de haberlo leído, me impactó muchísimo, hay una impronta de un humanismo cristiano en Mujica. De una redención, de un camino de redención, de una búsqueda de una primera persona que decide siempre en plural, de una teología que se hace pueblo. Bueno, la teología de la liberación, los curas en opción por los pobres. Exacto. Pero digo yo, si hay curas en opción por los pobres, ¿qué significa? ¿Que hay prelados en opción por los ricos? Si hay un cumplimiento de la misión evangélica a través del pueblo, que hay un cumplimiento financiero a través de la entrega a los capitales internacionales. Desde luego. Y también en el caso de Mujica se inscribe su conversión al peronismo en un contexto que es el contexto de nuestra América en la década del 60 y en comienzos de los 70, que está marcada por varios jalones. Desde luego en la Argentina la vuelta de Perón, desde luego la Revolución Cubana del 59 y desde luego el Concilio Vaticano II, entre el 62 y el 65, que va a ser un cisma en la Iglesia Católica que entre otras cosas va a democratizar la palabra, que la misa se pronuncie, no será de espaldas, ya no será de lenguaje vulgar. Y serán las lenguas vulgares. Estamos hablando del siglo XX, de la década del 60 del siglo XX, ya se deja de dar en latín y de espaldas. Se empieza a dar de cara a los fieles y en cada lengua. Y si uno piensa en eso, en los hitos cronológicos que usted dice, es de una rapidez
relampagueante la transformación de la iglesia. Desde luego. En menos de un siglo lo que se ha avanzado. Claro. En esa materia, cuando teníamos por milenios una iglesia con curas que tenían cálices de oro y corazones de madera. Exactamente, que pronunciaban la misa en latín de espaldas a la comunidad, donde se compraban indulgencias, donde los lugares para los ricos en la misa era como comprar las entradas para ir a ver a los Guns N' Roses, ¿no? Vos comprabas fila 1 y estabas adelante de todo. Vos pagabas el meet and greeting, ¿cómo se dice eso? Con el artista y después el cura te firmaba algo. Usted es demasiado joven, ¿no? Yo no. Bueno, y después estaba el gallinero para los pobres, para Popo estaba para los pobres. Ya lo dijo John Lennon en un teatro. Los pobres, los de la platea sacudan sus joyas, los del gallinero aplaudan, por favor. Bueno, entonces, como usted dice, Eric, pensemos en la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Sí. Esa encíclica es de fines del siglo XIX. En poco menos de 80 años la iglesia estará sacudida completamente. Y los curas, efectivamente, los curas de la opción por los pobres, la teología de la liberación, los curas abrazando las causas de las villas, las causas entrando obreras, en resistencia contra un orden injusto. Y resistir no es huir. Resistir no es sumergirse en una pulcritud, ¿no? Alejarse de aquello que contagia, que es el pueblo. A veces hay que alejarse porque te buscan para matarte, es lo que le pasó a Perón. Sí, desde luego. Y como efeméride vamos a hablar precisamente de una hermosa película de Víctor Laplace, Puerta de Hierro, que evidentemente es el símbolo de nuestra resistencia, el símbolo, la Roma de nuestra resistencia, nueva Roma de nuestra resistencia, en la cual Perón pasa un exilio austero. Perón no era un tipo de guita como se cree, como dicen, no. Para nada. Un tipo bastante austero, y que pasan ahí por Puerta de Hierro, pasa gran parte de la política argentina, y la película de Laplace, donde Laplace vuelve a hacer el rol de Perón, una de sus mejores composiciones. Hay escenas muy lindas, no sé si tenemos alguna ahí preparada en producción. ¿Tenemos? Sí. Estimada Sofía, no sé si usted es obstinada o afortunada, pero sí sé que debo agradecerle el hecho de haberme animado a grabar estas palabras, mis memorias del exilio, cosas que me han pasado y que he pensado mucho, pero que nunca he dicho. Y eso que he dicho cosas en mi vida. Dentro de pocas semanas iniciaré mi regreso a la Argentina después de 17 años. Tantos años de desarraigo. Poca gente sabe la noticia y hace varias noches que me pregunto si he tomado la decisión correcta. Todavía no lo sé, aunque intuyo una respuesta. Nietzsche, del que siempre tengo un libro aquí sobre mi escritorio, decía que solo a los grandes hombres suelen pasarles cosas terribles. A mí me han pasado algunas cosas terribles, pero no sé si seré yo un gran hombre. Lo que sí sé, y de lo que estoy absolutamente seguro y convencido, es que Argentina es y será un gran país. Por eso le han pasado cosas terribles. Bueno, ahí está en esa introducción, porque hay un personaje ficticio. Ahí está la parte del bombardeo, justamente la Plaza de Mayo, donde Perón no se esconde. Él ve el bombardeo y ahí sufre las consecuencias. El asunto es que en esta construcción de la resistencia, en esta comparación que nos llevó de Bonhoeffer a Mujica, de Mujica a Perón, en una continuidad, Perón le habla a una chica que se llama Sofía, que conoció ahí en España al momento de irse, y es donde le relata todos esos 17 años de ausencia, de presencia-ausencia, de resistencia. Claro. Quizás esa pueda ser una definición de resistencia. Absolutamente. Y creo también que la película Puerta de Hierro construye a Perón no como el conductor efectivamente en la plenitud, ¿no? Ya está en la vejez, está reflexionando sobre su vuelta y asumiendo el destino. Y digamos, es una figura trágica en el sentido clásico. Un hombre que es consciente de la grandeza de su obra y al mismo tiempo del límite de su tiempo, ¿no?
Y ahí hay algo... Que hay algo que él no puede evitar. Hay algo que no puede evitar. Que es que la Argentina sea un gran país. Exacto. Y acá en él mismo vibra algo de Macbeth, de Antígona, ¿no? Sí, totalmente. Vibra el concepto de un acto que a él lo trasciende. Él tiene que volver, aunque el tiempo con él es tirano, él está en sus últimos días, aunque la tragedia se avecine, el destino lo trasciende. Y el destino de la patria lo va a trascender. En eso estamos, tratando de trascender los destinos de la patria este domingo. Recordémoslo en las urnas, al general, a Evita, a todos los compañeros que cayeron en la resistencia, a todos los que sobrevivieron y a todos nosotros, a todos los peronistas, de los peronistas pediátricos hasta los peronistas más provectos. Tratemos de hacer de nuevo un paso hacia la comunidad organizada. Síganos, bueno, por supuesto, en todas estas cuestiones maravillosas que son TikTok, YouTube, Twitter, Facebook. Y recordemos que ser libres es actuar con responsabilidad. Ser libres. Actuemos con responsabilidad. Eso de Bonhoeffer, este domingo. Se lo dejamos a Bonhoeffer. Se lo dejamos a Bonhoeffer. Vamos a reflejar nuestra resistencia en las urnas a punta de voto. ¡Pero!